Hola, voy a hablar sobre el entregable 3 del proyecto de cálculo multivariable. En él, primeramente, nos piden calcular el gradiente de nuestra función para luego sí calcular los vectores perpendiculares a la superficie, que serían los vectores gradientes. Nuestra función es una función de criterio múltiple en la cual se evalúa una parte de la función antes del cristal y después del cristal. Lo que haremos nosotros es dividir esta función en dos partes, antes del cristal y después del cristal, y así calcular dos funciones con dos vectores gradientes. Los vectores gradientes se calcularían como primera coordenada la derivada de la función con respecto a x y como segunda coordenada la derivada de la función con respecto a y. Por lo tanto, los gradientes nos quedarían de ambas funciones de esta forma. Una vez tenemos ambos gradientes de las funciones, lo que hacemos es calcular algunos vectores gradientes, construir un mallado de puntos en x y en y, del cual saldrán esos vectores, y para calcular las coordenadas de los vectores, lo que hacemos es evaluar la primera coordenada, que sería la x, evaluamos la derivada parcial de x en ese punto del mallado, la derivada parcial de y en el punto del mallado que corresponda en y en z lo que hacemos es, como nuestra función es de tipo z menos f de x y, la derivada parcial de z es 1, por lo tanto ese valor sería 1. Y nos quedaría los vectores gradientes representados en rojo, algo tal que así. Para calcular los vectores gradiente, es decir, perpendiculares a la superficie, que son paralelos al eje z, lo que hacemos es igualar la derivada parcial con respecto a x a 0 y la derivada parcial con respecto a y a 0, ya que el vector z unitario es de la forma 0,01, es decir, que nuestro vector también tiene que ser de la forma 0,01. Por lo tanto, nos van a dar estos puntos x y para antes del cristal. Y como la función después del cristal no depende de y, en nuestro caso, lo que hacemos es calcular el punto x. Entonces habrá vectores gradiente perpendiculares paralelos al eje z a lo largo de todo y en ese punto x. Entonces representamos esos vectores de color verde con una longitud mayor que los que estaban en rojo, como se puede observar aquí. Ahora lo que nos piden es calcular una cubierta que tape la superficie. Lo que nosotros hicimos es coger una cubierta que sea paralela al plano XY, es decir, que tenga como vector normal un vector paralelo al eje Z, y entonces lo que tenemos que hacer es partir del punto en el que la función toma un máximo, la cubierta tocaría en nuestra superficie después del cristal en ese punto, con altura la función evaluada en ese punto, en cualquier punto y, ya que esa función no depende de y después del cristal. Por lo tanto, la cubierta lo que haríamos es construir un mallado de puntos en x y en y conseguir la altura que estaría en z para definir el plano, que sería z igual a... Para el punto de contacto, en nuestro caso no sería un punto de contacto, sino que sería una recta de contacto, ya que nuestra función, al no depender de y después del cristal, pues nos quedaría una recta. Esta recta, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Partiría del mismo punto del que partimos en la cubierta, en x, y en y, partiríamos de un mallado de puntos. Lo que tendríamos que calcular sería la altura, que sería z, que sería la función evaluada en ese punto x y en todo el mallado. Finalmente nos quedaría algo así, con la recta de color verde. ¿Cuál es la dirección escogida para el eje z? Nosotros la escogemos la vertical, es decir, la z sería la altura en toda nuestra superficie y sería, tendría como vector unitario 0,01 y sería perpendicular al plano XY. Los puntos en los que los vectores perpendiculares a la superficie son paralelos al eje z son, para antes del cristal, un punto, y para después del cristal, un grupo de puntos en los que tienen siempre la misma coordenada x, la misma coordenada z, pero al no depender de y la función, están a lo largo de cualquier valor de y. El ángulo que forman el vector perpendicular a la cubierta y el vector k unitario del eje z sería 0, ya que son paralelos. Y el ángulo que forman el vector perpendicular a la superficie con el vector perpendicular a la cubierta en el punto de contacto también sería de 0 grados.